Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva semana. Espero que estén bien ustedes y sus familias, que se hayan puesto al día la semana pasada, ¿verdad? En lo que tienen que hacer. Se dan cuenta que ya vamos a tiempo en la calificación de lo que son las tareas que han entregado. Ya hoy tienen que entregar una, creo yo, ¿o no? Ok, entonces ahí se acuerdan, pues ya cada vez son menos, ¿verdad? Ya la responsabilidad, pues, que tienen que tener para poder cumplir, pues ya no todos la quieren hacer bajo. Entonces así pasa siempre, ¿verdad? Muchos comienzan con ilusión, pero ya al poco tiempo ya no pueden seguir. Me acuerdo que el semestre pasado, del problema de que no entraron a clase, ¿no? Ustedes tenían un alumno que estaba necio, que quería seguir recibiendo clases en química orgánica, pero solo era el único que llegaba, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice que era su derecho. Al final de cuentas, solo 2 semanas llegó y se retiró. Ahora este semestre empezó y ya no siguió. Entonces les digo yo que a veces por eso hay que tener muy en cuenta, jóvenes, que las oportunidades a veces se pierden, ¿verdad? Se pierden porque ya después no se puede, por un montón de circunstancias que se pueden dar en su vida, y así pasa, ¿verdad? Porque hay varios de ustedes que están aquí presentes pero no han entregado ni una sola tarea. ¿Y cuántos puntos cuestan las tareas, jóvenes? A ver quién se acuerda. A ver cuánto cuestan los... Cuestan 6 puntos, ¿verdad? Ustedes por 1 punto pueden perder, por medio punto pueden perder. Imagínense ustedes 6 puntos. Entonces, realmente, pues yo lo que miro que no entregan tareas es porque son haraganes. No quieren hacer esfuerzo, no quieren esforzarse, entonces así no van a conseguir, o va a ser muy difícil. Bueno, ahí se acuerdan que esta semana ya está el examen corto el jueves, ya les dije que venía, que va a venir un problema, y entonces, y preguntas de selección múltiple. Bueno, a ver, léame Alejandro Orozco, por favor. Bueno, sí, léame. Ok, entonces miren, este concepto, como se los dije el último día, es un concepto muy importante de Brewster-Lowry y que sirve mucho para entender todo lo que vamos a ver también más adelante. Entonces pongan mucha atención a esto. Bueno, léame, Brosny, por favor. Por ejemplo, el número 1 es la base conjugada que se toma a partir del ácido de HCl y H2O. Es la base conjugada a partir del ácido H3O más y Entonces, en una reacción ácido-base, normalmente nosotros solo ponemos la reacción así, ¿no? Ponemos solo así. Ácido clorhídrico nos va a dar H más Cl menos. Ese es un ácido fuerte, por eso es de que no tiene flecha contraria, o sea que se disocia totalmente. Pero esa expresión está mal. ¿Por qué? Para una reacción ácido-base tiene que haber un ácido y tiene que haber una base. Entonces, la reacción real es ácido clorhídrico más agua, que les va a dar H3 o más Cl menos. Esa es la reacción real, ¿verdad? Y aquí es donde viene el desarrollo de la teoría de Brewster-Lowry. ¿Ok? Entonces, nosotros en una forma simplista utilizamos la de arriba, ¿verdad?
pero realmente eso no pasa cuando está en el agua. Miren, ahí tenemos ácido clorhídrico más agua más hidróneo y más cloruro, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Byron. Y del mismo modo, la ionización del ácido acético se representa como. Entonces, tenemos que el ácido acético, se dan cuenta, acá tenemos el ácido acético, su fórmula desarrollada, tenemos su fórmula condensada, CH3COOH, AC significa acuoso, ácido 1, y acá tenemos el agua que sería base, y luego tenemos esta otra base, la base 1, y tenemos el ácido 2. Entonces, ¿a qué se refiere eso, jóvenes? Entonces, miren pues, acá este va a ser el ácido, ¿ok? Y este entonces va a originar ¿a qué? A esta base, ¿ok? Ahora sabemos que este ácido es un ácido fuerte, entonces su base conjugada es débil, son contrarios. Si su ácido, el ácido fuera débil, la base tiene que ser fuerte. Bueno, ahora miremos, si este es ácido, entonces el agua en este caso va a ser una base. Y este va a ser un ácido. Se dan cuenta de que ganó un protón, que es lo que tienen acá. Bueno, esta base es una base débil. ¿Cómo va a ser su ácido? Fuerte. ¿Ok? Entonces, esta sería el par iónico. El ácido fuerte formó una base. La base formó un ácido. Se dan cuenta que son contrarios. Ahora, si el ácido es fuerte, la base es débil. Si la base es débil, el ácido es fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es muy, pero muy importante en los principios ácido-base. Entonces, en el otro es lo mismo. Ahí les ponen ácido 2, porque el ácido 2 está relacionado con el ácido, con la base, pero ahí no me deja satisfecho así como lo pusieron. Entonces ahora hagamos el ácido acético, vamos a ponerle acuoso, más agua, que nos va a dar, aquí fíjense que tiene dos flechas. ¿Qué significa que tiene dos flechas? A ver, ¿quién sabe qué significa que tenga dos flechas? No. A ver, ¿otra opinión? Que es reversible. ¿Y qué significa eso entonces? Que va a haber un como equilibrio en el que los productos van a formar reactivos al mismo tiempo que los reactivos fuertes. Por ahí vamos. Miren, esta reacción es directa. Este ácido es fuerte. Acá este ácido no es fuerte porque también hay una contrarreacción. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Los ácidos fuertes van a tener solamente una línea de la reacción directa. En cambio, los que son débiles van a tener dos líneas. ¿Verdad? Bueno, ¿quedó claro eso, jóvenes? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, a ver, Carlos Francisco, ¿este qué sería? ¿Ácido o base? ¿El ácido acético qué sería? ¿Ácido o base? Ácido. Bueno, es ácido, ¿se da cuenta que no estoy dando ácido acético? Y además no puedo decirlo. Bueno, ahora, ¿quién va a ser su base? ¿Quién de los dos productos es su base? ¿El acetato o el hidróneo? ¿Cuál será la base? El acetato, ¿verdad? Porque este tiene carga negativa. Las bases tienen carga negativa, ¿ok? Ahora, este sería el par conjugado. Este sería el ácido. Ahora, siempre, mi estimado, ¿este ácido es fuerte o es débil? Lo acabamos de decir. ¿Por qué no es fuerte? A ver quién me puede decir por qué no es fuerte. ¿Por qué no es fuerte? Los ácidos fuertes tienen reacciones directas. Ok, solo es reacción directa. ¿Qué es reacción directa e inversa? Entonces es un ácido débil.
Entonces, la base fuerte, ¿la base va a ser fuerte o va a ser débil, Carlos Manuel? Va a ser fuerte. ¿Se dan cuenta? Qué bonito esto, saberlo. Bueno, ahora miremos, si este es ácido, el agua, ¿qué sería? A ver, Dayan, ¿qué sería el agua si este es ácido? ¿Qué tiene que ser? Es base, ¿ok? Y entonces el hidróneo sería su ácido. La base, ¿el agua es fuerte o es débil? Dayana. Lo acabamos de ver arriba, es débil. Entonces su ácido, ¿cómo va a ser? ¿Fuerte o débil? Es fuerte. Entonces, esta es el hidróneo, es el ácido conjugado de el agua. ¿Ok? Este es el base y este es el ácido conjugado. Este es el ácido y esta es la base conjugada. ¿Ok? Este concepto es muy importante. O sea, para Bronsted-Lowry no existía esta reacción, porque para una reacción ácido-base tiene que haber alguien que reciba el protón. Se dan cuenta que acá el que recibe el protón es el agua y por eso me sale el hidróneo. ¿Está claro, chicos, o no? ¿Buenas dudas? Sí, yo tengo una duda sobre confundir algo. ¿Sí? Usted dijo que en el ácido H3COH era un ácido débil porque estaba... Este es una base débil, dije. No, el de la izquierda, primero. Este. El ácido débil, ajá. Pero no me quedó claro porque es una base débil. Si estoy... Bueno, repítame eso de último, porque si ya me dije ácido, es ácido, ¿va? Repítame entonces. Sí, es ácido débil, ajá. Va. La base era fuerte del otro lado. Va. Entonces ahorita con el agua no me quedó muy claro porque es una base débil. El agua, los ácidos fuertes son ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido nítrico. El agua es cualquiera de esos. Ah, ya. Entonces tienen ustedes que saberse cuáles son los ácidos fuertes. Eso es otra cosa, una tarea que tienen que ver, tienen que saberse lo más pronto posible, ¿verdad? Bueno, entonces eso es, tienen que saberse los ácidos fuertes. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Denise. ¿Quién es el número y dos identifican los dos pares conjugados ácido base? Así, si yo aceptar esa base conjugada de H3COH. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que es lo que les expliqué? Bueno, ahí se acuerdan de firmar la lista porque a las 1:30 la cierro, ¿va, jóvenes? Si no, después no me estén llorando. ¿Ok? Bueno, ahorita faltan 17 minutos. Ahí se acuerdan de firmar, por favor. Bueno, entonces, eso fue. Entonces, una cosa importante es, cuando un átomo o un compuesto tiene carga negativa, es base. Cuando tiene carga positiva, es ácido. ¿Estamos? Bueno, a ver, léame por favor, Diego Oscal. La definición de Bronsted también permite clasificar el amoníaco como una base debido a su capacidad para aceptar un protón. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que la definición de Bronsted-Lowry es precisamente define a un ácido alguien que recibe protones, y una base es alguien que, perdón, una base es alguien que recibe protones y un ácido es alguien que da protones. Esa es la definición de Bronsted-Lowry, ¿ok? Entonces, en este caso se dan cuenta que el ácido clorhídrico es ácido porque está dando un protón al agua, que es base. El caso del ácido acético es el ácido porque está dando un protón al agua. Y entonces ahí está la relación importante que ustedes deben de comprender. Ahora miren esta otra reacción que es también muy común. Entonces, acá tenemos lo que es una reacción ahora con una base. Entonces,
Esto es importante. Bueno, entonces ahora, fíjense, pues tienen el NH3, que es el amoníaco, más ahora tienen el agua. Se los voy a poner así como lo pusieron ahí mi estimado Chan. Entonces ahora se dan cuenta de que tienen las dos flechitas. Esta es una base. ¿Cómo será? ¿Será una base fuerte o será una base débil? ¿Qué dicen ustedes? Débil. ¿Por qué? ¿Por qué? Le oí más al Chucho que a usted. A ver, ¿por qué? Repita, que no le oí. Bien, está en equilibrio, no es una reacción de un solo lado. Si hubiera puesto hidróxido de sodio, la reacción sería completamente solo la reacción directa. Bueno, entonces ya esto me dice que es una base débil. Bueno, entonces ahora se dan cuenta de que ¿quién es la base? En este caso, ¿quién es el que recibe el protón? A ver, jóvenes, ¿quién es el que recibe el protón? ¿El agua o el NH3? ¿Quién es el que recibe el protón? Según la reacción que está ahí. A ver, Dulce María, ¿quién es el que recibe el protón? ¿El agua o el NH3? Según la reacción que está ahí. El NH3, porque acá está NH4 con carga positiva. Entonces, quiere decir de que esta es mi base. Entonces, a ver siempre, Diana, ¿quién sería mi ácido conjugado de esa base? ¿El NH3 o el OH? ¿Quién sería el ácido conjugado del NH3? Diana. No, ¿cómo va a ser el OH? Si el OH no tiene nitrógeno, tiene que tener nitrógeno. Es el NH4, este sería el ácido conjugado. Bueno, entonces, ahora, ¿esta base será fuerte o es débil? Diana, ya dijimos que es una base. Diana, ¿qué tipo de base? ¿Fuerte o débil? Es débil. Es débil porque hay un equilibrio. Bueno, entonces, ¿cómo será su ácido? ¿Será fuerte o será débil entonces? Diana, siempre. Es fuerte. Es fuerte, ¿ok? Se da cuenta que ya con esto que aprendimos, sabemos que la base el ácido conjugado de una base tiene que tener el nitrógeno, porque ese es el común. Ahora sabemos que como es una base débil, el ácido conjugado tiene que ser fuerte. Eso nos va a servir mucho para lo que es la titulación. Bueno, ahora, a ver, el IN, el agua, ¿qué sería? ¿Ácido o base? ¿Qué tiene que ser aquí el agua? Tiene que ser ácido porque no puede ser base con base, no reacciona. Se dan cuenta que aquí podemos ver que el agua es anfótera porque antes había funcionado como base. Ahora, ¿quién es la base conjugada del agua? El IN. El OH. Bueno, ahora este ácido, el agua, ¿cómo es? ¿Es débil o es fuerte? No. ¿Quiénes dijimos que son ácidos fuertes? Ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Este siempre es un ácido débil. Entonces, ¿cómo es su base conjugada? Fuerte. Es fuerte. Entonces se dan cuenta los conceptos que deben de tener y tienen que aprender. Lo primero que tienen que aprenderse son los ácidos y las bases fuertes. Eso lo vamos a estar viendo más adelantito. ¿Alguna duda, chicos, o no? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, a ver, léame Estuardo Otsoy. Y en este caso tiene H4 activo respetando todo de la base NH3 y el ion hidrógeno OH
azufre que acepta un ion H positivo. Debe tener un par de electrones libres. Entonces, fíjense, pues yo sé que esta es la base porque yo les dije que tiene carga negativa, ¿sí o no? Se dan cuenta que este es el ácido porque tiene una carga positiva. Así de fácil lo podemos identificar. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Pues se acuerdan que la otra semana el examen, ¿cuándo va a ser, jóvenes? A ver, ya lo habíamos dicho, ¿va? ¿Cuándo va a ser el examen? A ver, pues, ¿alguien se recuerda cuándo va a ser el examen de la parcial la otra semana? Miércoles y jueves, ¿no? Miércoles y jueves, ¿ok? El primer día va a ser rápido, que va a ser pregunta selección múltiple, y el segundo día van a ser problemas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que va a ser la unidad 1 y la unidad 2? ¿Se acuerdan, verdad, jóvenes? Ya tendrían que estar estudiando, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Félix Palencia. Ejemplo, identifique los pares conjugados ácido-base en la reacción entre el amoníaco y el ácido clorhídrico en disolución acuosa. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una reacción de neutralización. Bueno, entonces miren pues, ahora, a ver, Héctor Raimundo, ¿quién sería el ácido? En la reacción. ¿Sí? Diga. El ácido fluorídrico se llama ácido, es obvio que es el ácido fluorídrico. Bueno, entonces, ahora, a ver, Helen, ¿este ácido es fuerte o es débil? ¿Fuerte? No, entonces ahí se tienen que aprender los ácidos. El ácido fluorídrico es ácido débil. Bueno, ahora, en cambio, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido iodídrico son ácidos fuertes. Solo el ácido fluorhídrico de los halógenos es el único débil. Bueno, ahora, entonces, si el ácido fluorhídrico es el ácido, ¿ok? ¿Se dan cuenta que aquí sería el ácido? Ahora, a ver, José Alejandro, ¿quién sería la base conjugada del ácido fluorhídrico? El NH3, ¿cómo va a ser la base? Tiene que estar del otro lado, mi estimado, no puede estar de este lado. Bueno, ¿y qué relación tiene, qué átomos relacionan el ácido fluorhídrico con el NH4? ¿Tiene algún átomo de fluoruro el NH4? ¿Ah? Entonces no puede ser ese. ¿Quién va a ser entonces? Va a ser el fluoruro. ¿Se acuerda que cuando dije que es base, qué carga debería de tener, José Alejandro? ¿Positiva o negativa? Se da cuenta que no podía ser el NH4 porque ahí tiene carga positiva. Bueno, a ver, Juan Garzaro, ¿el ácido fluorhídrico qué dijimos? ¿Es fuerte o es débil? Bueno, entonces su base conjugada, ¿cómo va a ser? ¿Fuerte o débil? Va a ser fuerte. Base fuerte. ¿Se dan cuenta? Ácido y base conjugada. Bueno, ahora el NH3, Kevin Reyes, ¿qué va a hacer? Base débil o fuerte. Lo acabamos de ver, débil. Ahora, su ácido conjugado, ¿quién va a ser? Ya solo queda uno. ¿Quién sería el ácido conjugado del NH3? Kevin, siempre. NH4 más, ¿verdad? Ahora sería el ácido conjugado. Ahora, ¿va a ser fuerte o va a ser débil? Fuerte. Va a ser fuerte. ¿Se dan cuenta cómo tenemos nosotros que analizar? Acá tenemos el par iónico, así se le llama, base, ácido conjugado, y tenemos el ácido, base conjugada. ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda?
Bueno, a ver, léame Kimberly, por favor. Fue al baño. A ver, Mario Solares. Póngase bien el micrófono. Póngase bien el micrófono. Hoy sí. Tiene una carga más negativa o una carga positiva menor. Es la fórmula del ácido correspondiente. Entonces se dan cuenta, el NH3 aquí fue la base porque recibió un hidrógeno. Se dan cuenta, tiene NH4 y tiene un más. Acá el ácido fue el ácido fluorídrico porque dio el protón y obtiene un fluoruro que tiene carga negativa. Así es como los identifican. Se dan cuenta que hay varias formas de hacerlo. Bueno, ahí tienen ustedes el ejercicio de práctica número 1 y vamos a ver revisión de conceptos. ¿Se dan cuenta ustedes que la diferencia entre un ácido y una base conjugada, una base y un ácido conjugado, es que solo varía en un protón? Entonces ahora vamos a ver si comprendemos. El ácido nitroso y el nitrito son ácido y base conjugada. Marlon, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? Sí. Se da cuenta que el NO2 le falta un hidrógeno y tiene una carga negativa. Efectivamente son par iónico. Bueno, a ver, Melissa, ¿qué dice usted? El ácido carbónico y el CO3 y el carbonato, ¿serán par conjugado o no? Sí se conjugan. No. ¿Cuál es la diferencia que tiene que haber entre el ácido, que sería este, y la base? ¿Cuántos hidrógenos debe haber de diferencia? 2. No. ¿Cuántos hidrógenos deben de haber de diferencia, jóvenes? A ver, lo que les acabo de decir. 1. Entonces aquí hay 2. Entonces puede ser par iónico. ¿Melissa? No, se da cuenta. Aquí tiene 2, no tiene 1. Bueno, a ver, Paula, el CH3NH3 más y el CH3NH2. En este caso se da cuenta que este sería el ácido y este sería la base. ¿Serán par conjugado o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia que tienen? 1. Un hidrógeno. Aquí tienen 3 y aquí tienen 2. Entonces, en el caso que estaba platicándole yo a Melissa, ¿qué fue lo que pasó? Miren. Y esto es lo importante de entender, jóvenes, porque a mí lo que me gusta es que entiendan, pues. Eso es lo importante en mi función como profesor. Entonces, mire, pues tenemos el ácido carbónico. Es un ácido débil. Bueno, entonces tenemos el agua. Y como es un ácido débil, pues tiene un equilibrio. Entonces, se da cuenta usted que este sí sería, se da cuenta, ácido, base conjugada, ácido débil, base fuerte. Este sí, mire, hay una diferencia de 1. ¿Está claro, mi estimado, o no? ¿Elisa? Sí. En cambio, fíjese pues, este todavía se disocia más agua. Esto es la famosa sosa cáustica. Ah, no se llama, pero se me olvidó. Es la que se utiliza para hacer los pasteles. Soda ash se llama en inglés. Entonces, acá tendría CH3-2 más H3 o más. Se da cuenta que acá hay 2 de diferencia. Por eso es que no puede ser la base conjugada de este. De este, que sería un ácido débil, va a ser la base conjugada fuerte. Del bicarbonato o del... ahí se le llama bicarbonato o carbonato ácido. Sí sería, porque hay una diferencia de 1. ¿Está claro? Entonces tenemos que tener la visión de que normalmente nosotros se los ponemos fáciles, jóvenes.
Por lo menos yo no soy que ando buscando que pierdan, jóvenes. Yo lo que les pregunto es lo que les explico. Bueno, a ver, léame por favor, Ramsés. Esa tiene representar el pronombre una cosa como H más, como HC con más. Algunos H más es más práctica para los cálculos de fluidez, donde funcionan iones hidrógeno o componentes de hidrógeno. En tanto que H3 o positivos de mayor utilidad en el estudio de las propiedades ácido-base del brom. ¿Se dan cuenta? Por eso es que prácticamente es más fácil utilizar el H+, pero en realidad lo que está haciendo ahí es que el agua está haciendo base porque está adquiriendo un protón. Bueno, ya firmaron porque ahorita voy a cerrar ya el formulario, jóvenes. Espero que hayan firmado todos. Bueno, se acabó. Bueno, entonces sigamos. Entonces ya vimos, el primero sí era, el segundo no era y el tercero sí era, ¿verdad? Vamos a ver las propiedades ácido-base del agua. Pero antes de que veamos lo otro, les voy a explicar el tercero. Mira, el tercero también es interesante, porque eso lo vamos a ver mucho después. Entonces fíjense pues, el tercero, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen CH3, NH3 positivo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a reaccionar con el agua, porque normalmente es acuoso. Bueno, y de ahí tiene equilibrio, lo que significa que este es un ácido débil, y entonces van a tener ustedes CH3, NH2 más H3 o más. Se dan cuenta que aquí sería un ácido y entonces esta sería su base. Se dan cuenta que aquí tiene 3 y aquí tiene 2. Ahora, esto es una base débil, entonces este que sería una base fuerte. Entonces este tendría que ser una base, es una base débil, y este sería un ácido fuerte. Exactamente siguiendo los principios de Bronsted-Lowry. Entonces, eso es fundamental cuando veamos las valoraciones, ¿verdad? Van a ver ustedes lo importante. Y cuando veamos los tipos de sales, vamos a ver las propiedades ácido-base del agua. A ver, léame por favor, Shirley. Un mal extraído del agua es un disolvente único. Una de sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o como base. El agua se comporta como base de reacciones con ácidos como HCl y HCl3, CO2H, y funciona como un ácido frente a bases como NH3. El agua es un electrón muy débil y por lo tanto un mal conductor de la electricidad, pero experimenta una ligera ionización. Bueno, entonces se da cuenta que aquí ya dice, el agua es un electrolito muy débil, o sea que se disocia poco, ¿ok? Bueno, es un anfótero, ¿qué significa? Que puede actuar como ácido o como base. En los ejemplos anteriores vimos que puede funcionar como ácido y puede funcionar como base, pero va a ser ácido débil y base débil, ¿estamos? Bueno, esta sería la disociación del agua. El agua se va a disociar en H+ y OH. Por supuesto, esta reacción es un poco engañosa, porque en realidad, como dije, Bronsted-Lowry no me va a poner así. Aquí me va a poner, pues fíjense que yo me acuerdo bien cuando estaba haciendo química general hace un montón de años, que el profesor puso agua más agua. Era un problema capcioso. ¿Qué hubieran puesto ustedes? Agua más agua.
A ver, ¿qué hubieran puesto ustedes agua más agua? Tal vez No, tendría que, yo lo que diría es agua más agua es agua, ¿va? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que quería decir en el fondo esa cuestión? Y la vamos a ver a continuación. Ojo con eso. Bueno, a ver, léame por favor, Wilson. En ocasiones a esta reacción se le conoce como neutralización del agua. Para describir las propiedades ácido-base del agua, según el sistema de Bronsted, la neutralización del agua se expresa fácilmente. Entonces, miren pues, aquí es donde viene la pregunta que yo les hacía. Entonces, fíjense pues, agua más agua es la disociación real. Porque una molécula de agua va a ser ácido y la otra molécula va a ser base. Y entonces ahí sí es lógico que me salga el H3O más y me salga el OH. Hidrólisis significa rompimiento del agua. ¿Se dan cuenta que quiere decir que aquí rompí una molécula de agua? Acá, ¿se dan cuenta? Esta agua, el ácido le dio un protón a esta, entonces dio el hidrógeno, pero al dar el hidrógeno, esta quedó con oxígeno negativo. Entonces, agua más agua me va a dar hidrógeno y OH. Pero esta reacción es bastante pequeña, ¿verdad? O sea, como es un ácido y una base débil, porque es anfótero, entonces la disociación es pequeña, ¿ok? Es de 1 por 10 a la menos 7, esa es la disociación. Yo tengo 1 por 10 a la menos 7 de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 7 de OH. Esa es la concentración, se dan cuenta que es una concentración muy baja. Bueno, ahí tenemos agua más agua me da hidrógeno y me da OH. Esa era la pregunta capciosa del profesor. Pero ¿qué fue lo peor? ¿Pero qué fue lo malo que dijo el profesor? Que no explicó estas relaciones. Bronsted-Lowry no nos explicó. Entonces yo me quedé igual, agua más agua, hidrógeno y esto. Entonces ahora ya después de tantos años pues ya entendí a qué hace referencia. Se dan cuenta de que acá, miren pues qué bonito es. El agua como ácido, ¿cómo es? ¿Es fuerte o es débil? A ver Alejandra, ¿el ácido como ácido es ácido fuerte o débil? Alejandra. Bueno, a ver Byron, ¿qué sería? ¿Ácido fuerte o ácido débil? El agua siempre es débil. Bueno, entonces es débil. Bueno, y ahora Carlos Francisco, la base, el agua, ¿cómo sería? ¿Fuerte o débil? No, dijimos que el agua es débil. Se dan cuenta que lo acabo de explicar y no ponen atención. Bueno, entonces, ¿quién sería? Aquí viene lo importante, Carlos Manuel. ¿Quién sería la base conjugada del ácido como el primero? ¿Quién sería la base conjugada? ¿El hidrógeno o el OH? A ver. El OH. Fíjese pues. Entonces, acá tiene ácido. Como este dio un protón, precisamente este va a ser la base. Ahora, la base conjugada, ¿cómo es? ¿Es fuerte o es débil? Siempre, Carlos Manuel. Es fuerte. Es fuerte, se da cuenta que son contrarios. Entonces aquí, a pesar de que es agua más agua, se dan cuenta que me dan pares iónicos diferentes. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿quién sería el ácido conjugado de la base débil? Diana. Ya no le quedan muchas opciones. ¿Quién sería? No, el hidrógeno no. El H3O más. Bueno, entonces este sería el ácido. ¿Y este ácido qué sería? ¿Fuerte o débil? fuerte. Sería fuerte porque la base es débil. Se dan cuenta que aquí está el par iónico. Esos son los fundamentos de Bronsted-Lowry. ¿Ok?
Aunque suene ridículo y suene raro que agua más agua me va a dar eso, pero sí se da. Bueno, vamos a ver ahora el producto iónico del agua. A ver, léame por favor, Denise. En el estudio de la reacción ácido-base, la concentración del ion hidrógeno es muy importante, ya que indica la acidez o basicidad de una disolución, ya que solo una fracción muy pequeña de moléculas del agua se ioniza. La concentración del agua permanece igualmente sin cambio. ¿Se dan cuenta? O sea que, miren pues, esto es lo fantástico, lo maravilloso del agua. Si no hubiera agua en el planeta Tierra, ¿existiría vida, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? No existiría la vida como la conocemos. O sea, y nosotros no tenemos la conciencia de que estamos contaminando el recurso más importante de la vida, el agua, por nuestro egoísmo, por nuestra soberbia, por estar ganando dinero. ¿El dinero se come, jóvenes, o no? Entonces, si aunque tengan dinero y no hay productos agrícolas, ¿qué pasa? Si no hay alimentos, ¿qué pasa? Se mueren. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El dinero o la alimentación? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que nosotros realmente somos tontos, idiotas, estúpidos, que estamos desperdiciando un bien que vale más que el oro? ¿Se dan cuenta? Y eso va a ser lo que va a generar guerras en este y el otro siglo. Ya se están generando guerras por eso. En Medio Oriente, los problemas que tienen es precisamente por la falta de agua. Debido a los gobiernos corruptos de Siria, de Irán, de Irak, no han protegido sus fuentes de agua. Entonces todos los agricultores que ya no pueden sembrar porque no tienen agua han emigrado a lo que son las ciudades y han causado una gran movimiento de humanos que está generando más pobreza. ¿Se dan cuenta? Y aquí nuestras autoridades estarán protegiendo el agua, jóvenes, ¿o no? No, si ya tenemos un montón de años que no autorizan la ley de aguas. Miren, afortunadamente nosotros aquí en Guatemala somos súper bendecidos, los que crean, porque aquí llueve todos los años en un periodo adecuado. ¿La agricultura qué sería sin agua, jóvenes? ¿Existiría la agricultura sin agua? No. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos tan poca visión del manejo de agua? En Guatemala somos un país rico en agua, pero la mayoría está contaminada, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que, miren, la constante de equilibrio del agua sería entonces concentración de hidrógeno por concentración de OH. No pongo abajo agua porque acuérdense que el agua es líquida o es el disolvente, entonces no lo debo de poner. Bueno, a ver, léame Diego Oscar. Como se utiliza H más acuosa y H3O más acuosa de manera indistinta para representar el protón hidratado, la constante de equilibrio también se puede expresar como... Entonces podemos expresar la constante de equilibrio como H más, como lo ponemos normalmente, y OH, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ese H es H3O más. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce. Para indicar que la constante de equilibrio se refiere a la autoionización del agua, se reemplaza la C con KW. Ok, ¿y esa W de dónde vendrá, jóvenes? A ver. ¿A quién se le ocurre por qué pusieron W? De agua en inglés. Pues sí, eso viene del agua en inglés, ¿verdad? Entonces el KW sería el K del agua, va a ser igual a H3O más por concentración de OH o simplificada H más por OH. Pero se dan cuenta que debido a la simplificación muchos profesores no saben eso de Browne-Lowry, pues, y por eso yo se lo estoy resaltando, porque eso es lo importante de los conceptos ácido-base de estos dos genios. Bueno, entonces, a ver, léame por favor Eileen. Donde KW se denomina constante del producto iónico, que es el producto de las concentraciones molares de los iones H+,
y OH menos, a una temperatura en particular. Se dan cuenta que se llama producto porque están ustedes multiplicando las dos concentraciones, así de sencillo. Bueno, a ver, léame Estuardo Otsoy. En el agua pura a 25 grados Celsius, las concentraciones de los iones H positivo y OH negativo son iguales. Bueno, dice encuentra que la concentración de H positivo es igual a 1.010 a la menos 7 mol y la concentración OH negativo es igual a 1.010 a la menos 7 mol. No es mol, eso es molar, por favor. Mol solo sería, está claro, molar, no mol. Bueno, entonces tenemos que la KW va a ser 1 por 10 a la menos 7 de hidróneo y 1 por 10 a la menos 7 de OH. Entonces al multiplicarlo me sale el KW 1 por 10 a la menos 14, ¿se dan cuenta? Este valor es un valor fundamental en todo lo que se relaciona con la vida en la Tierra. Ese simple producto. Bueno, a ver, léame por favor Félix Palencia. Siempre que la concentración de H positivo es igual a la concentración de OH negativo, se dice que la disolución acuosa es neutra. En una disolución ácida hay un exceso de iones H positivo, de modo que la concentración de H positivo es igual a la concentración de... Es igual, no, ese no es signo de igual, ahí dice mayor que. Mayor, perdón, sí. Bueno, entonces. Mayor que la concentración de OH. Ok. En una disolución básica hay un exceso de iones hidroxilo, por lo que la concentración de H positivo menor la concentración de OH negativo. En la práctica podemos cambiar tanto la concentración de iones H positivo como la de iones OH negativo en disolución, pero no podemos variar ambas de manera independiente. Si aplicamos una disolución de manera que la concentración de H positivo es igual a 1.0 por 10 a la menos 6 molar, la concentración de OH negativo debe cambiar a... Entonces se da cuenta que el producto siempre me tiene que salir 1 por 10 a la menos 14. Si yo varío la concentración de H, me tiene que variar la concentración de OH para que el producto sea el mismo. Entonces, miremos, si yo tengo una concentración de H, que es 1 por 10 a la menos 6 molar, para calcular la concentración de OH sería la KW partido la concentración de H. Esta es la despeje de la concentración de OH a partir de la constante del agua. Entonces miren, 1 por 10 a la menos 14 dividido 1 por 10 a la menos 10 a la menos 6 me sale 1 por 10 a la menos 8 molar. ¿Se dan cuenta? En este caso se varió la concentración del OH. Al sumar 1 por 10 a la menos 8 más 1 por 10 a la menos 6 les tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. ¿Se dan cuenta? O sea que las dos concentraciones están correlacionadas. Bueno, a ver, miremos un ejemplo. Léame Héctor Raimundo, por favor. La concentración de los iones OH menos en cierta disolución limpiadora para el hogar a base de amonio es de 0.0025 milimolar. Calcule la concentración de iones H+. Bueno, ¿en dónde leyó usted amonio? ¿Usted? Yo no miro amonio ahí. Amoníaco. Bueno, entonces siempre hay que leer correctamente, joven, por favor. No nos imaginemos, leamos. Bueno, entonces fíjense pues, la concentración, la K de W va a ser concentración de H más por OH, que me da 1 por 10 a la menos 14. Bueno, entonces ahora yo tengo una concentración de base de 0.025, o sea 2.5 por 10 a la menos 3, si lo quieren poner en científico. Entonces sería H, la concentración de H va a ser KW 1 por 10 a la menos 14 dividido
.0025 y me sale 4 por 10 a la menos 2. ¿Les sale eso, jóvenes, o no? A ver, ¿les sale eso, sí o no? Bueno, entonces, ¿ahí se acuerdan de cómo ponen científico en su calculadora, jóvenes? Porque eso ni saben ustedes. ¿Cómo ponen científico en su calculadora? A ver quién me dice. Notación científica, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, en las Casio, ¿qué es lo que tienen que hacer para poner notación científica? A ver, pues chicos, ustedes son ingenieros agrónomos jóvenes, nadie sabe cómo poner el científico. No. A ver, otro. Bueno, no sé, esa tecla no la tiene la Casio. No sé si es Casio la suya, ¿no? Tienen que poner Shift, que es como amarilla, y tienen que poner donde dice Mode. ¿Ya? Pongan ahí y ¿qué les sale a ustedes? Les sale matemático, lineal, de gradiente, radiante, de gradiente, ponen fix y ponen el 7 que es científico y el 8 que es normal. El fix es controlar el número de decimales y el científico les da la potencia. Apachan 7 y ahí les pide cuántas cifras significativas quieren, ponen 5 y entonces ya les pone lo que es el modo científico, jóvenes. Y si ustedes quieren quitar eso, entonces de ahí ponen que tener otra vez Shift, Setup, ponen 8 normal, ponen 1 o 2 y ya les queda otra vez normal su calculadora. Entonces, fíjense, pues una cosa tan sencilla no la pueden hacer, pues. Entonces, ahí es donde vienen los problemas cuando les pone uno los... Aquí tienen el ejercicio de práctica número 2, miren jóvenes, ya para el resumen de la parte 4. Ahora tenemos el pH, una medida de la acidez. Por aquí ya nos vamos a ir quedando, jóvenes. Entonces, a ver, léame Helen, Fabiola. Puesto que las concentraciones de los iones H y OH- en sus soluciones acuosas con frecuencia son números muy pequeños y por tanto difíciles de trabajar con ellos. Sorensen propuso en 1909 una medida más práctica denominada pH. El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en mol por litro. Entonces, fíjense pues, en los tiempos de Sorensen en 1900 no tenían calculadora y no sé cómo lo hacían, porque supuestamente yo en los 70 lo hacía todavía, lo hice a principios de, como en el 75 comencé a utilizar y utilizaba, no había calculadoras, lo que utilizaba una tabla de logaritmos de Kopecky se llamaba, y ahí tenía que buscar los logaritmos, imagínense ustedes. Entonces, son tan pequeñas las concentraciones que Sorensen propuso un proceso matemático. A ver, léame por favor José Alejandro Santos. Entonces se dan cuenta que en alemán se dice Potenz, ¿verdad? Y por eso quedó P, ¿verdad? Y el H pues sería el hidrógeno, la potencia del ion hidrógeno. Por eso de ahí viene el pH, viene del alemán, ¿verdad? Allá arriba, eso es en alemán, Wasserstoffungsexponent, ¿verdad? Eso sería en alemán. Entonces por eso quedó pH. Bueno, entonces ahora tenemos que el pH va a ser al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, o lo resumimos, pH es igual a menos el logaritmo de H+. Entonces, ahí es como nosotros
podemos manejar los números, porque ahora los números nos van a quedar enteros. Entonces, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 7, al sacarle el logaritmo nos queda 7. O sea que matemáticamente lo que hacemos es que al ponerle el logaritmo, bajamos el exponente y nos queda 7. ¿Se dan cuenta? O sea, a nivel de manejo de números es más fácil manejar 7 que 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí o no? Y entonces sabemos que el pH del agua es 7. Y ahí es donde viene, porque viene de que es 1 por 10 a la menos 7 la concentración de H. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud. Si no, pues ahí la dejamos, jóvenes. Con estos calorcitos ya fuertes. No sé cómo están por su casa, pero aquí sí ya está cañón la cosa. Bueno, feliz tarde, que Dios los bendiga. Ay, feliz provecho. Y nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Cuídate, chicos. Nos vemos mañana.